Y este domingo fue elegido Ilan Goldfein como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con un poco más del 80% de los votos a su favor. Este economista, actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, se convierte en el primer brasileño en dirigir el organismo. Goldfein ha anunciado que sus objetivos centrales serán combatir la pobreza y la crisis climática en medio de un ambiente de recesión. Pese a la abultada votación, México denunció a través de un escueto comunicado oficial que se continúe con una política de más de lo mismo. Goldfein llega en reemplazo de Mauricio Claver Carón, destituido en septiembre por favorecer a una empleada del banco con la que tenía una relación amorosa. Pues analizamos este tema ahora con Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia. Marcelo, Ilan Goldfein fue gobernador del Banco Central de Brasil. ¿Cómo se recuerda su gestión ahí? Buenas noches, Paco. Bueno, Goldfein es recordado por su lucha obcecada por el control de la inflación y como un buen gestor, porque le tocó ni más ni menos que presidir el Banco Central de Brasil entre 2016 y 2019, una época muy convulsionada, la de su inicio como gestor del Banco Central, cuando Brasil discutía el impeachment de la entonces presidente Dilma Rousseff en una de las mayores recesiones de su historia y con una inflación que superaba los 10 puntos. Goldfein decidió adoptar en ese entonces una receta bastante amarga, que fue mantener unas tasas de interés muy altas pese a la recesión, y con esto logró llevar la inflación de más de 10 puntos en 2015 a cerca de 3% en 2017. Protagonizó también, una vez que estuvo domada la inflación, una de las mayores reducciones en la tasa de interés del Banco Central de Brasil, que al final de su gestión pasó de 14 puntos a poco más de 6%. El recuerdo aquí en Brasil y cómo lo evalúa el mercado es como un gestor apolítico y de un claro gestor técnico en sus decisiones. México demostró su inconformismo con la elección del candidato brasileño respaldado por los dos socios mayoritarios, Estados Unidos y Argentina. ¿En qué consiste la advertencia de México de que esto será más de lo mismo y el llamado de Chile a que el BID piense en los países de renta media? Bueno, tiene que ver por un lado con enviar un mensaje político y por otro lado con una señal de inconformismo, porque tanto México como Chile tenían en Nicolás Eizaguirre uno de los candidatos, el caso del candidato chileno, y en el caso de Gerardo Esquivel, candidato mexicano que probablemente desembarcará en el gobierno de López Obrador. Pero por un lado hay un reconocimiento de Chile especialmente de que el BID viene gestionando especialmente para los principales socios y al mismo tiempo para los países más rezagados, dejando a un lado las economías medias como el caso de Chile. Una crítica que ha sido levantada por el propio Goldfein, que dijo que el BID debe adoptar un perfil más técnico, menos político, y prometió, una vez electo el domingo, que el BID... Muy brevemente, Marcelo, a principios de este año la Junta de Gobernadores apoyó reformas de modernización al BID para afrontar la pobreza y el cambio climático. ¿Qué se espera que logre Goldfein en estos 5 años? Bueno, las claves de su gestión estarán en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Curiosamente, pese a haber sido indicado por el gobierno de Bolsonaro una agenda que va en línea con la del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Al mismo tiempo, crear las condiciones para el desarrollo de una economía verde están entre sus principales prioridades. De un Goldfein que inclusive en 2020, cuando Jair Bolsonaro estaba en el segundo año de su mandato, firmó una carta con otros economistas diciendo que no era posible en la actualidad pensar en desarrollo económico sin tener en cuenta el desarrollo de una economía verde. Gracias, Marcelo, por este análisis.